Comenzando con una oración. Si se puede poner de pie, por favor. Le vamos a dar gracias a Dios por este momento y que sea Él el que nos dé entendimiento de su palabra y que sea el que nos esté encaminando y ayudándonos en todo lo que estamos haciendo. Amén. Y aprendiendo. Amén. All right, entonces oremos dando gracias a Dios. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por este hermoso momento que nos ha regalado de poder reunirnos aquí una vez más, otro día más, Señor, aquí juntamente con su iglesia. Que sigamos regocijándonos en su presencia, aprendiendo en su palabra, alimentándonos a través de su palabra. Gracias por estar con nosotros, por hablar a nuestras vidas, y estamos listos para recibir lo que usted tiene para nosotros. Le damos gracias, Señor, porque siempre tiene algo preparado para nosotros, y que sea usted usándome de gran manera. Que sean sus palabras saliendo de mi boca, y que sea usted hablando a cada corazón, a cada mente, y que nos ayude a seguir creciendo en su palabra, creciendo conforme a su voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús le damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, pues, como andamos mencionando, vamos a estar aprendiendo acerca del bautismo de nuestro Señor Jesús. Y vamos a estar leyendo cada uno de estos pasajes en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amén. Y vamos a empezar, no sé si, como vamos a leer 4 pasajes, no sé si lo pueden transmitir, yo creo que siempre lo hacen. Y si lo pueden poner allá arriba en la pantalla, vamos a estar mirando primeramente a Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. ¿Ya lo tienen listo ahí? Amén. Mateo 3, verso 13 al 17. Y vamos a estar mirando qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice esto. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Ahora Marcos capítulo 1, verso 9 y 11. Marcos 1, versos 9 y 11. Dice esto: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Y ahora Lucas 3, verso 21 al 22. Lucas 3, capítulo 3, verso 21 y 22 dice: aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Como estamos mirando algo que miramos estas repeticiones, amén, que fue bautizado, salió del agua, y después de eso que descendió el Espíritu Santo como paloma, y que escuchó una voz diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Entonces eso es lo que hemos visto en estos 3. Ahora Juan capítulo 1, verso 26 al 34 dice: Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí,
el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces miramos que Juan el Bautista estaba dando testimonio diciendo: Dios es el que me dijo, el que veas que desciende el Espíritu Santo sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Y cuando él vio eso, él empezó a testificar: aquí está el Cordero de Dios, aquí está el Hijo de Dios. Amén. Entonces fue muy importante el bautismo de nuestro Señor Jesús. Si pueden tomar su asiento, hermanos. Entonces podemos mirar la importancia aquí acerca del bautismo de nuestro Señor Jesús, pero vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Entonces el primer punto que nosotros podemos mirar aquí es, vamos a estar mirando un poco antes del bautismo de nuestro Señor Jesús. Y por ejemplo, nosotros no sabemos mucho acerca de la adolescencia y la juventud de nuestro Señor Jesús. Sin duda, Él asistió a la sinagoga local en Nazaret y asistió a la escuela como los demás niños judíos. Entonces, como nosotros no sabemos mucho de nuestro Señor Jesús en su niñez y su juventud, en su adolescencia, no sabemos mucho, pero podemos concluir que Él hizo las mismas cosas que hicieron todos los niños durante ese tiempo. Él tenía solamente 12 años de edad cuando asombró a los doctores en el templo con su sabiduría. Entonces, Él había ido al templo. Esto lo hemos leído en otras ocasiones. Hemos escuchado de esto, que el Señor Jesús se encontraba en el templo. Dice Lucas 2, verso 46 al 47, dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, porque se fueron para Jerusalén, y como habían un montón de ellos en familia, sus padres se regresaron pensando que Jesús estaba con el resto de su familia, con el resto de las personas que venían todos juntos, y cuando se enteraron que no estaba Jesús ahí, pues ellos regresaron a buscarlo. Y dice que aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Entonces lo hallaron en el templo a nuestro Señor Jesús, dice, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces Él ahí, eso es un poco lo que sabemos nosotros de la niñez de nuestro Señor Jesús, que Él en esa ocasión estaba en medio de los que estudiaban las Escrituras, en medio de los maestros, dice, en medio de los doctores de las Escrituras, dice, en medio de los doctores de la ley, y ellos andaban oyendo a Jesús, le estaban haciendo preguntas, y dicen que todos se maravillaban a las respuestas que daba nuestro Señor Jesús. Entonces Él era alguien muy inteligente. Él estaba creciendo y Él conocía las Escrituras, y pues era alguien muy inteligente. Y cuando llegaron sus padres sus padres terrenales, ahí a donde estaba el Señor Jesús hablando con todos estos doctores de la ley, estos maestros,
su mamá, María, le hace la pregunta, pues, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no te viniste con nosotros? Hemos estado angustiados por ti todos estos días. Y el Señor Jesús contesta en Lucas 2:49 diciendo, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Amén. Entonces yo creo que aún en su niñez nuestro Señor Jesús ha sido de gran ejemplo para nosotros. Amén. Que aún desde su niñez Él ya estaba metido en los negocios de Dios. Amén. En los negocios de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos estar haciendo. Amén. Estar en las cosas de Dios. No solamente los domingos, no solamente los miércoles, pero siempre debemos estar metidos en las cosas de Dios. Amén. Entonces, hace unos días alguien me preguntó, ¿vas a ir tú a la iglesia el domingo? Y yo volteé a ver a esa persona y le dije, ¿qué clase de pregunta es esa? Que si voy a ir yo a la iglesia este domingo, por supuesto que voy a estar ahí. Entonces, nosotros debemos, esto no es algo de una vez a la semana, 2 veces a la semana. Antes se me hacía mucho, decía, porque empecé a ir a la iglesia los domingos y luego después empezó mi familia a ir los miércoles y luego después querían tener célula en la casa y dije, oh, no, eso ya que es mucho, ya es mucha iglesia, decía yo. Pero amén, cuando uno ya está enamorado de Cristo, pues siempre debe estar metido en las cosas de Dios. Amén. Esto me estaba acordando de que Jesús, sus padres terrenales, angustiados de nuestro Señor Jesús, angustiados, imagínense, 3 días sin ver a su hijo, no saben a dónde están y van por todas partes buscando a su hijo y al fin lo encuentran en el templo hablando con los doctores de la ley. Amén. Eso me recordó una historia de un joven. Él se congrega en la iglesia de Pomona y él andaba testificando de que toda su familia no iba a la iglesia. Toda su familia, pues ellos no seguían a Dios, pero él decía, yo soy el único de mi familia que va a la iglesia. En aquel entonces él tenía como 15 años, yo creo que parece que empezó a ir a los 15 años, él a la iglesia. Y él decía, de mi familia yo soy el único que voy a la iglesia. Y dijo, mientras otros compañeros de la escuela, ellos se escapan de sus cuartos, se escapan de sus casas en la noche para ir a la fiesta, para ir a las películas con sus amigos. Dijo, yo me voy de escondidas también, pero voy a la iglesia, voy al servicio de las 7 de la tarde. Dijo, yo me voy de la casa sin que sepa mi familia. Dijo, y voy a la iglesia, dice. Pues porque en ese tiempo no lo dejaban, pero gracias a Dios, parece que él había mencionado que andado orando por 10 años y después de 10 años su abuela aceptó ir a la iglesia con él. Eso era un momento bien feliz para ese muchacho que no se rindió. Amén. Y pues como miramos a nuestro Señor Jesús, es un ejemplo para nosotros y es algo que nosotros debemos estar aprendiendo, estar en las cosas de nuestro Padre. Amén. Ok, y así contestó el Señor Jesús, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Se nos dice que era obediente y sumiso a sus padres. Entonces, a pesar de que él no se fue con sus padres terrenales cuando ellos se fueron de regreso a su tierra y estaban angustiados de él, la palabra de Dios nos dice que él aún así todavía era sumiso a sus padres. Lucas 2:51 dice, y descendió con ellos, el Señor Jesús, después de que lo encontraron en el templo, dice que descendió con sus padres terrenales, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, aún así, Jesús en su juventud, en su adolescencia, en su niñez, él se sometía a sus padres. Entonces, era obediente. Y mientras que Jesús crecía, no solamente creció físicamente, sino que también en sabiduría y en favor para con Dios y los hombres. Entonces es andar
Y eso es lo que nos menciona Lucas 2:52, que mientras el Señor Jesús crecía en favor, en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, todo lo que Él estaba haciendo, pues la gente le agradaba, amén. A Dios obviamente le agradaba. Entonces, eso es lo que nosotros debemos estar haciendo también, creciendo en favor para con Dios y en gracia para con Dios y con los hombres, amén. Andar creciendo y pues ser la luz del mundo, y ser la luz del mundo, la sal de la tierra y pues no permitir que el mundo nos transforme, amén. Que el mundo nos ande transformando. Pero nosotros debemos ser esa luz, porque lo que he mencionado en otras semanas, van a haber veces que usted se va a encontrar con personas que tal vez usted solamente va a ser la única Biblia que ellos van a llegar a conocer. Y si usted no está leyendo la Biblia, si usted no tiene esa conexión con Dios, pues ¿qué esperanza hay para el mundo? Amén. Nosotros debemos ser esa luz, así como la luna que no da su propia luz, pero es un reflejo de la luz del sol. Así nosotros somos un reflejo de nuestro Señor Jesús. Amén. En mi trabajo hay un muchacho que desde que lo conocí, desde que yo empecé a trabajar ahí, bien burlista, hasta honestamente bien vulgar y siempre quiere bromear vulgarmente aún conmigo, pero yo hablo con él y bromeo con él, pero ya cuando él llega a bromear vulgarmente, yo ya con eso ya no me meto y han habido veces que me dice, yo te voy a invitar a Las Vegas y vamos a hacer esto y el otro y vamos a hacer esto y le digo, no te preocupes de eso, le dije, pero poco a poco yo siento que Dios está tocando su corazón y pues le doy gracias a Dios que Él ya me está pidiendo oración. Dijo, puedes ayudar a orar por mí por esta situación, puedes ayudar a orar por mí por tal cosa y tal cosa. Entonces debemos crecer en favor para con Dios y para con los hombres también, amén. No dejarnos torcer por las cosas o por los caminos de este mundo, pero que la gente vea y sepa que nosotros seguimos a Cristo, amén. Amén. Entonces, así era nuestro Señor Jesús durante su adolescencia. Entonces, miramos que también sabemos que Jesús que trabajó en el oficio de carpintero, porque se preguntó con referencia a él en Marcos 6:3, dice, ¿no es este el carpintero? Entonces, cuando describieron a Jesús, lo estaban describiendo como el carpintero. Entonces, eso nos da una idea del oficio, del trabajo que tenía nuestro Señor Jesús. Y José, su padre terrenal, eso es lo que él hacía. Él era un carpintero, por lo tanto, y en muchas ocasiones eso era lo que sucedía con las familias. Si el papá tenía un trabajo, pues su hijo continuaba el trabajo de su papá. Amén. Entonces, así describieron a nuestro Señor Jesús. ¿No es este el carpintero? Ahora nosotros podemos imaginar a Jesús trabajando y transpirando sobre el banco de carpintero. Podemos imaginarnos a nuestro Señor Jesús haciendo cosas, yo no sé nada de carpintería, así es que por eso no estoy mencionando cosas, pero nosotros tal vez podemos imaginarnos a nuestro Señor Jesús construyendo cosas a causa de la carpintería, amén. Entonces debemos ser agradecidos de que Él experimentó lo que es el trabajo duro y lo que significa estar cansado, amén. Entonces eso es algo que nosotros debemos reconocer, porque en muchas ocasiones cuando nosotros estamos pasando por cierta situación, tal vez no voy a decir ustedes, pero han habido veces que uno piensa, pues ¿cómo me va a entender el Señor en lo que yo estoy pasando? Esto lo he escuchado más entre la juventud. No voy a orar, o no he estado orando acerca de esto porque Dios no me va a escuchar, Dios no me va a entender. Pero nosotros debemos recordar que Jesús verdaderamente entiende nuestras circunstancias. Él entiende cómo es estar aquí en la tierra. Amén. Nos dice Hebreos capítulo 4 verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, nuestro Señor Jesús pasó por las mismas cosas que nosotros hemos pasado, aún fue tentado por las mismas cosas que nosotros hemos sido tentados, pero la única diferencia es que Él nunca pecó. Él no pecó, por lo tanto, nosotros podemos ir hacia nuestro Señor Jesús, tener esa conexión con nuestro Señor Jesús, y Él nos va a entender. Podemos expresarnos con Él y Él va a entendernos. Él nos va a entender. En este caso, este versículo está hablando acerca de las tentaciones, pero algo que debemos recordar es que nuestro Señor Jesús conoce las cosas que nosotros estamos pasando. Amén. Y Él conoce qué es el trabajo duro. Él conoce cómo uno se siente al fin del día. Uno conoce todo lo que, pues Dios, el Señor Jesús conoce todo lo que uno ha pasado. Entonces, Jesús fue bautizado y comenzó su ministerio como de unos 30 años de edad. Y eso es lo que menciona Lucas 3:23. No dice que exactamente tenía 30, pero dice que tenía como unos 30 años de edad. Entonces, normalmente durante esa época, el ministerio de un varón empezaba cuando tenía los 30 años. Antes de eso todavía no tenía su ministerio, pero ya de los 30 años en adelante ya comenzaba un varón su ministerio. Entonces miramos que nuestro Señor Jesús no fue una excepción. Como a los 30 años empezó Él su ministerio también. Yo creo que por eso no conocemos mucho de la infancia, de la juventud de nuestro Señor Jesús, porque la Biblia se enfoca más en su ministerio y en su vida, amén, y todo lo que va a hacer nuestro Señor Jesús. Entonces, en alguna ocasión, en el lapso de esos 18 años, José murió. Entonces la Biblia no menciona que murió su padre terrenal, que murió José. Dice, pero nosotros podemos concluir que eso es lo que sucedió durante los 18 años, que no se menciona a nuestro Señor Jesús, que no se habla mucho acerca de Él. Dice, porque no se le hace mención de Él después que Jesús comenzó su ministerio. Entonces, cuando usted lee los evangelios, va a leer que menciona la mamá de Jesús, menciona a los hermanos de Jesús, pero no menciona a José. Por lo tanto, podemos concluir que Él murió antes de que nuestro Señor Jesús comenzara su ministerio. ¿Okay? Entonces, el primer milagro en Caná también sugiere que María consideraba a Jesús como jefe del hogar. Entonces, la forma el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesús, que menciona la Biblia, fue el milagro en Caná. Y la forma que María habla con el Señor Jesús, pues nos revela, nos enseña que Él ya era en ese tiempo el jefe del hogar, el hombre de la casa. Entonces Él era el mayor y como tal tendría esa responsabilidad del hogar después de la muerte de José. Entonces, eso es lo que hemos aprendido antes del bautismo de nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a mirar el propósito del bautismo de nuestro Señor Jesús, el propósito de Él. Entonces miramos que ciertamente Jesús no fue bautizado para el perdón de sus pecados, porque Él era sin pecado. Amén. Cuando nosotros fuimos bautizados, nosotros nos hemos bautizado ha sido para que nuestros pecados sean perdonados, pero como nos enseña la Biblia, nuestro Señor Jesús jamás ha pecado. Entonces, por lo tanto, el propósito del bautismo de nuestro Señor Jesús no era que Él pecó, era otra cosa que vamos a mirar aquí. Entonces, Juan usualmente examinaba a los candidatos antes del bautismo. Los penitentes venían con la humilde confesión de sus pecados y la manifestación de profunda contrición. Jesús no hizo tal confesión de culpabilidad ni mostró ninguna tristeza. Jesús llegó con tal pureza y paz que causó que Juan retrocediese con un sentimiento de indignidad y pecado. Entonces, las otras personas que llegaban con Juan el Bautista, ellos confesaban sus pecados, ellos llegaban contritos y humillados, ellos y eran bautizados, pero nuestro Señor Jesús no llegó de esa manera. Y podemos mirar que aún cuando el Señor Jesús llegó con Juan el Bautista dijo: yo no soy digno
Yo no soy digno de ni siquiera desatar la correa de su calzado, de su sandalia. Entonces, yo no soy digno. Entonces, imagínense que Juan el Bautista, que andaba proclamando la venida del Mesías, al ver al Señor Jesús, pues él ya no se sentía digno, amén, ante su presencia. Es como si, por ejemplo, si usted tiene una camisa blanca y pues puede ver que es blanco, pero el momento que se compra otra camisa blanca, puede notar la diferencia. Puede notar que la camisa nueva, la camisa blanca, brilla, está bien blanca, pero la que usted tiene, ya no, aunque es blanca, ya no brilla tanto como cuando era nuevo. Entonces, así es como yo trato de visualizar a nuestro Señor Jesús, que Él es tan blanco, tan puro, que bien cuando la presencia de Él está manifestado, cuando la presencia de Él está en un lugar, uno siente la diferencia, que alguien santo está delante de Él. Y cuando usted siente que alguien santo, alguien puro está delante de usted, ¿qué es lo único que usted puede hacer? Es caer y adorar al único que es santo, amén. Aún los ángeles están adorando, diciendo: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesús, él retrocedió y dijo que no podía bautizarlo. Pero nosotros podemos mirar la verdadera razón sobre el cual el Señor Jesús fue bautizado, porque Él mismo lo menciona en Mateo 3:15. Dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces era conveniente que fuera bautizado para poder cumplir toda justicia. Entonces Jesús nació bajo la ley, y durante su infancia Él fue circuncidado y redimido. Más tarde pagó sus tributos al templo. Entonces, aunque la historia de nuestro Señor Jesús está en el Nuevo Testamento, Él no pertenecía durante el tiempo del Nuevo Testamento. Él tenía que morir y resucitar para que ese nuevo pacto estuviera efectivo. Por lo tanto, la vida de nuestro Señor Jesús, esos tiempos era durante el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Entonces, Él vivió durante ese tiempo. Entonces, miramos que el Señor Jesús nació bajo la ley. Él fue circuncidado y redimido, y miramos que más adelante Él había pagado sus tributos al templo. Entonces fue digno que Él cumpliera todas las ordenanzas del pacto abrahámico, y Él no vino a destruir la ley, sino para cumplirla y darle un sentido más profundo. Entonces todo esto era para que se cumpliera, amén, para que se cumpliera. A través de su vida, Él cumplió la ley de manera que así pudiese salvar a aquellos que estaban bajo la ley. Y las primeras palabras de su ministerio fueron: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, no solamente era un ejemplo para nosotros que bautizarnos, también que el Señor Jesús se bautizó, y por lo tanto nosotros también debemos bautizarnos. No solamente era un ejemplo, porque sí es un ejemplo para nosotros, pero también era necesario para que se cumpliera toda justicia. Y miramos que el tercer punto, el reconocimiento del Mesías por Juan. Entonces aquí miramos que Juan el Bautista reconoció a nuestro Señor Jesús. Dice: sin duda Juan conocía a Jesús como primo, pero no conocía a Jesús como el Mesías. Si usted lee la historia de Lucas, usted aprende que la mamá de Juan se llamaba Elizabeth, y pues la mamá de Jesús era María, y nos dice la Biblia que las dos eran parientes o parientas. ¿Parientas? Parientes, oh, there you go. Ok, eran parientes. Entonces, cada una estaba embarazada, por lo tanto, ellos también eran parientes. Juan con nuestro Señor Jesús, ellos eran parientes, y por lo tanto, ellos mismos se conocían. Y dice, miramos que ellos, aunque se conocían, pero todavía Juan no conocía a Jesús como el Mesías. Necesitaba él recibir una revelación de que Jesús era el Cristo, era el Mesías. Nosotros podemos mirar en la Biblia que el Señor Jesús tenía hermanos
y la Biblia dice que aún sus hermanos no creían en él. Pero si usted lee ya más adelante, si usted lee el libro de los Hechos y lee más adelante, usted llega a aprender que unos de sus hermanos, después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, llegaron a creer que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Es más, el libro de Santiago el autor del libro de Santiago es uno de los hermanos de nuestro Señor Jesús. Entonces podemos mirar que aunque sus hermanos no creían durante la vida de nuestro Señor Jesús, ellos recibieron revelación, o por lo menos algunos recibieron revelación de nuestro Señor Jesús después. Y pues miramos que Juan el Bautista también necesitaba esa revelación, así como nosotros también. En un punto no sabíamos quién era nuestro Señor Jesús, pero después llegó la revelación de Él y ahora nosotros estamos aquí escuchando su palabra, nos hemos entregado a Él y aún le servimos. Amén. Porque hemos recibido esa revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sin duda Juan conocía a Jesús como primo, pero no conocía a Jesús como el Mesías. Aunque se sentía indigno para bautizarlo, todavía no conocía su verdadera identidad. Sin embargo, Juan sabía que él era el predecesor del Mesías y que Dios le había dado una señal definida mediante la cual él podría reconocerlo. Entonces, Juan el Bautista sabía que Dios lo estaba usando a él para ser el predecesor del Mesías, para anunciar al Mesías, al Cristo, que ahí venía, pero no sabía quién era. Entonces él necesitaba esa revelación. Y miramos un pasaje ahí en sus notas que dice Juan, en Juan 1:33, es Juan el Bautista, él está hablando y él está diciendo esto, dijo: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces Juan el Bautista, él mismo estaba admitiendo: yo no conocía quién era el Mesías, yo no conocía quién era el Cristo, pero Dios me dijo que sobre el cual, dice, sobre quien veas descender el Espíritu, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esa era la señal que necesitaba Juan el Bautista para confirmar y anunciar quién era el Mesías, para anunciar quién era el Cristo, el escogido, amén, el ungido. Y cuando Jesús salió de las aguas, había una visible manifestación. Entonces imagínense, Juan el Bautista estaba bautizando a las multitudes, él andaba proclamando, él andaba predicando en el desierto. La Biblia dice que llegaban las multitudes al desierto a escucharlo, y él bautizaba a muchas personas, bautizaba a multitudes. Pero cuando vio al Señor Jesús, él no se sentía digno para bautizarlo, pero dijo el Señor Jesús que era necesario para cumplir toda justicia, y ahí lo bautiza. Y cuando lo bautiza, Juan el Bautista empieza a mirar la manifestación del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu que empieza a descender como una paloma y está sobre él, sobre el Señor Jesús. Y esa era la señal que necesitaba Juan para que él viera quién era el Cristo, para que él viera quién era Jesús. Amén. Y dice, también había una manifestación, y no solamente era una manifestación visible, no solamente vio el Espíritu descender sobre Jesús, pero también escuchó. Él escuchó una voz que venía del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces la Biblia no dice que todos los que estaban ahí vieron eso. La Biblia no dice que todos escucharon y que todos vieron eso. La realidad es que ellos no vieron. Los únicos que supieron de esto era Juan el Bautista y el Señor Jesús. Ellos eran los únicos que vieron y escucharon esto. Amén. Entonces parece que la visión y la voz fueron vistas y oídas solamente por Juan y Jesús.
Juan vio el Espíritu, oyó la voz y fue un testigo permanente de la deidad de Jesús. Entonces, cuando él reconoció, cuando él vio lo que sucedió y escuchó, él empezó a anunciar: he aquí el Cordero de Dios. Antes de eso no lo decía, antes de eso él no lo anunciaba, pero él después de eso ya dijo: he aquí el Cordero de Dios, aquí está el que quita todo pecado del mundo, aquí está el Hijo de Dios, porque él recibió esa revelación. Y así nosotros, después de haber recibido la revelación acerca de quién es Jesús, nosotros debemos anunciar lo mismo: aquí está Jesús, Él puede salvarte, Él puede sanarte, Él puede ayudarte, Él puede restaurarte, hay esperanza. Nosotros debemos hacer lo mismo porque nosotros ya tenemos esa revelación. Entonces miramos que aunque esto ocurrió, aunque miramos que el Señor Jesús estaba allí en carne, miramos que descendió el Espíritu y escuchamos la voz de Dios que habla desde el cielo. Miramos nosotros allí en sus notas, pueden mirar que existen dos errores que la gente menciona cuando lee este pasaje. El primer error que uno piensa o que menciona ciertas personas es que algunos dicen que en este pasaje se menciona acerca de la Trinidad. Entonces menciona que Jesús estaba allí, el Espíritu también y la voz de Dios. Entonces ahí menciona que es, como se puede decir, las tres personas en la deidad. Pero nosotros podemos mirar que en Hechos capítulo 2, en el aposento alto, cuando descendió el Espíritu Santo, eso comprueba que no eran tres personas, pero miramos que era una manifestación, que era una manifestación de Dios. Por ejemplo, cuando en Hechos capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo, nosotros podemos mirar que todos los que estaban ahí, todos los discípulos del Señor Jesús, ellos sintieron al Espíritu Santo, decían que podían ver lenguas de fuego y oían que ellos andaban hablando en lenguas, pero solamente era un espíritu, amén. Era solamente uno que estaba haciendo esto. Y podemos mirar también en Juan capítulo 14, si no estoy equivocado. Y esto lo he mencionado en otras ocasiones. Juan capítulo 14. Verso 16 al 18, el Señor Jesús está hablando con sus discípulos y Él dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces el Señor Jesús está hablando acerca del Padre, está hablando acerca de Dios. Dice: y yo rogaré al Padre. Entonces Jesús, que es uno, dice: yo rogaré al Padre. Ahí miramos el 2. Y dice: y os dará otro consolador. Ahí miramos que 3 son mencionados ahí. El Señor Jesús está hablando y Él menciona al Padre y menciona a otro consolador. Entonces no dice me enviará a mí, no dice eso, pero dice: y os dará otro consolador, dice el Señor Jesús, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Y aquí miramos la conexión, que el consolador es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de Dios. Y miramos que dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y aquí miramos que aunque el Señor Jesús menciona al principio que el Padre enviará otro consolador, el verso 18 dice: yo no os dejaré huérfanos. ¿Por qué? Porque vendré a vosotros, yo iré a ustedes. Entonces no miramos que son 2 o 3, miramos que es solamente un Dios, amén. Un Dios, un Espíritu. Y ahí miramos que podemos mirar que es solamente un Espíritu, amén, y es Dios, porque Juan 4:24 nos dice que Dios es Espíritu, amén.
Eso es una de las cosas que tal vez hay confusión entre personas cuando lee acerca del bautismo de nuestro Señor Jesús, que dice, oh, ahí está, ahí habla de eso, pero no, es un solo espíritu. El otro error que algunos mencionan o piensan que nosotros debemos evitar, el otro error es el número 2 que miramos aquí, que dice, algunos dicen que Jesús fue solamente humano hasta este momento. Entonces tal vez piensen, pues no se menciona el Señor Jesús, no sabemos tanto de Él, porque el momento que fue bautizado y llegó el Espíritu Santo sobre Él, hasta ese momento Él ya llegó a ser divino. Entonces ese es otro error que nosotros debemos evitar. El Señor Jesús no se convirtió en divino el momento que fue bautizado y que descendió el Espíritu. Nosotros podemos mirar que Jesús era divino desde su concepción en el vientre de la Virgen. Desde ese momento ya era divino. Amén. Y la Biblia nos dice, 1 de Timoteo 3:16, dice que Dios fue manifestado en carne. Amén. Entonces, desde el momento que Él ya estaba concebido, Él ya era divino. Amén. Entonces, nuevamente Jesús estaba dando cumplimiento a la rectitud del Antiguo Testamento. Cada profeta y rey tenía que ser ungido cuando entraron en su ministerio. Entonces, algo que usted puede mirar en las Escrituras es cuando ya iba a haber un nuevo rey, pues ellos, podemos mirar que un sacerdote y un profeta también, pero miramos que eran ungidos, amén, antes de servir en su ministerio. Eran ungidos. El rey David, cuando Dios rechazó al rey Saúl, pues el rey Saúl continuó siendo rey de Israel, pero en los ojos de Dios él ya no era rey. ¿Y qué era lo que sucedió? Ungió a David, amén, porque era necesario. Entonces, para empezar el ministerio era necesario ser ungido cuando ellos entran en el ministerio. Y lo mismo con nuestro Señor Jesús. Cuando Él empezó su ministerio, Él de esa manera fue ungido cuando fue bautizado, y hubo revelación acerca de quién es verdaderamente la identidad de nuestro Señor Jesús. Entonces, por eso es importante reconocer la importancia del bautismo, porque ahí revela quién es Jesús verdaderamente. Amén. Y finalmente nosotros podemos mirar el último punto, el orden de los acontecimientos, el orden de lo que sucedió durante el bautismo de nuestro Señor Jesús y aún después. Miramos que dice, debemos recordar que Juan no dijo, he aquí el Cordero de Dios, cuando Jesús fue bautizado. El primer capítulo de Juan aclara esto perfectamente. Entonces, cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, el Señor Jesús ya estaba bautizado, ya había sido bautizado. Entonces, ¿cuál fue el orden de los acontecimientos? Nosotros podemos mirar la número 1. Jesús fue bautizado y llevado inmediatamente al desierto. Ese es Mateo capítulo 3, verso 16, y también Mateo capítulo 4, verso 1 en adelante. Entonces, cuando el Señor Jesús llegó a ser bautizado, Juan el Bautista dijo, pues yo no soy digno para bautizarte, no soy digno ni siquiera para desatar la correa de tu sandalia. Pero aún así dice, el Señor Jesús dice, es necesario que conviene que hagamos esto para que se cumpla toda justicia. Entonces, en ese momento, pues Juan el Bautista pues no quería bautizarlo, pero vio la importancia de eso, lo bautizó, y dice que inmediatamente fue llevado al desierto para ser tentado 40 días y 40 noches. Entonces ahí fue llevado el Señor Jesús después del bautismo. La número 2, Jesús fue tentado durante 40 días, como miramos ahí en Mateo capítulo 4, verso 1 al 3. La número 3, Jesús después de esto regresó al Jordán y se paró en medio de la multitud. Juan capítulo 1, verso 46. Y al día siguiente Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, en Juan 1:29. Ahí eso miramos lo que ocurrió. Y la número 5, al día siguiente Juan nuevamente dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y 2 de sus discípulos siguieron a Jesús. Ahí menciona eso en Juan 1, verso 36 al 37. Y estos 2 discípulos eran Andrés y Juan.
Y Andrés trajo a Simón Pedro hacia Jesús, lo trajo a él. Y la número 6, al día siguiente Jesús fue a Galilea después de haber llamado a Felipe y Natanael. Entonces ese fue el orden de los acontecimientos. Entonces llegó el Señor Jesús a ser bautizado. Después de ser bautizado fue al desierto a ser tentado, y después de ser tentado 40 días, regresó al Jordán, a donde estaba Juan el Bautista, y cuando Juan el Bautista lo vio después de los 40 días, dijo: he aquí el Cordero de Dios, aquí está el Hijo de Dios. Y lo volvió a ver el próximo día y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y cuando vio eso, y cuando él dijo eso, 2 de los discípulos de Juan fueron con nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, nosotros podemos mirar que ese fue el orden. Y si nosotros estudiamos cuidadosamente la historia, observamos que Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, cuando Jesús regresó de la tentación, y por supuesto Juan lo reconoció. Porque si ustedes se acuerdan, Juan había mencionado antes en Juan 1:33, dijo: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, en aquel entonces Juan no reconocía quién era el Mesías, quién era el Cordero de Dios, pero después del bautismo era que reconoció, y por eso anunció: he aquí el Cordero de Dios. Amén. Entonces, aquí esta fue una pequeña enseñanza del bautismo de nuestro Señor Jesús. Y como había mencionado, tal vez ustedes no, pero conmigo no ha habido veces que yo nomás lo he leído y pues sigo leyendo sin pensar 2 veces en el bautismo de Él. Pero si nos ponemos a estudiar, podemos mirar que es muy importante, porque ahí es revelado que Jesús es el Cristo. Amén. Que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios. Amén. Amén. Entonces, gloria a Dios. Espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para ustedes, y vamos a continuar con estas enseñanzas la próxima semana, primeramente Dios, con 1 Corintios capítulo 13. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones.